Hola chicos, el día de hoy estaremos resolviendo los temas de ángulos, segmentos y triángulos del boletín de CEPREUNI del ciclo 2022. Ejercicio número 19. En el ejercicio número 19 me indica, en un triángulo A, B y C, en AC se ubican el punto P, ¿no? Ahí lo hemos ubicado. ¿Qué más me dice? AC viene a ser igual a PB más BC, y la medida del ángulo BPC viene a ser igual a 40, y la medida de PCB por 2 es igual a 40. ¿Qué quiere decir? Que PCB es igual a 20. Me piden calcular la medida del ángulo BAC. Ahí hemos colocado X, ¿no? ¿Qué podemos hacer en ese ejercicio? Primero lo primero. Vamos a hacer algunos trazos. Primero, acá, en AC, PB y BC, antes de empezar a hacer trazos en la figura, ubicamos AC. AC viene a ser todo esto. PB es esto. Como nosotros desconocemos el valor de PB, le colocamos A. Desconocemos el valor de B, le colocamos P. El valor de BC. ¿Correcto? Listo, ya tenemos identificado cada uno. Entonces, AC viene a ser igual a más B. Este dato de acá vamos a guardarlo para utilizarlo más adelante. Primero, trazamos acá una recta con el objetivo de ¿cuál? De que se forme aquí 20 grados. Una vez que tenemos ahí 20 grados formados, decimos ángulo interior más ángulo interior, ángulo exterior. Dime, ¿qué se está formando en el triángulo de 40 y 40? Un triángulo isósceles. Entonces, si aquí yo tenía una medida A, esto también va a tener una medida A. Seguimos. En el triángulo de 20 y 20 también tenemos un isósceles. Entonces, al frente de 20 va a ser A, al frente del otro 20 también tiene que ser A. Antes de continuar, habíamos, en la primera dato del ejercicio, nos habían dicho que AC es igual a A más B. Pero nosotros ya tenemos una parte de AC y justamente vale A. ¿Cuál es la otra parte que falta? B. Entonces, si AC vale A más B, tengo A, todo este lado valdría B. ¿Listo? AC es igual a A más B. Correcto. Continuamos. Vamos a prolongar del punto P, del punto B, su recta, ¿no? Vamos a hacer el siguiente trazo. Prolongamos dicha recta. ¿Y qué vamos a obtener? Ángulo interno 20 más ángulo interno 20, ángulo externo 60 grados. ¿Con qué objetivo hemos prolongado? La mayoría de estos ejercicios en triángulos, el objetivo siempre va a ser, o en la mayoría, no siempre, es formar tu triángulo equilátero, para que puedas en todo caso mover este A o mover el B, ¿no? Tenemos aquí el punto C. Tracemos aquí un punto de encuentro, de aquí hasta acá, una recta. ¿Con qué objetivo? Como ya te había mencionado, formar el triángulo equilátero, ¿no? ¿Cuáles son las características de un triángulo equilátero? Las características de un triángulo equilátero es que sus tres lados son iguales y sus tres ángulos también vienen a ser iguales. 60, 60 y 60. Entonces, aquí yo le puedo colocar B y aquí también le puedo colocar B. Tercer trazo que vamos a hacer aquí es justamente el de acá, ¿no? Primer trazo, segundo trazo y tercer trazo. ¿Cuál es el siguiente trazo que vamos a realizar? Sencillo acá. Vamos a trazar una recta y aquí también vamos a trazar otra recta. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que el ángulo formado acá sea igual a ¿cuánto? Tengo aquí 80, tengo 60. ¿Cuál sería lo adecuado para poder ser? Podría ser acá
40 y 40, ¿no? Hagámoslo así entonces, 40 y 40. Entonces, como observamos, tenemos otro triángulo isósceles, ¿verdad? Entonces, si aquí tenemos B, aquí también vamos a tener un lado B. Hagamos el último trazo, aquí. Pero, ¿qué ángulo queremos formar al trazar esta recta? Queremos trazar esta recta para formar nuevamente un triángulo isósceles. 70, entonces el restante sería 70, ¿verdad? Borramos acá, y si es un triángulo isósceles, al frente de 70 es B, al frente del otro 70, B. ¿Correcto? Una vez que tengo dicho triángulo isósceles, recordamos, esta recta PB nosotros la habíamos prolongado. Esta recta también es lineal. Y observa, tengo el ángulo de 40, tengo el ángulo de 40. Entonces, todo este triángulo viene a ser un triángulo isósceles. Si aquí yo había colocado A y aquí ya tenemos el lado B, entonces al frente de 40 es A más B, al frente de este 40 tiene que estar A más B. Pero mira, ya tenemos el lado B. ¿Cuál quedaría? A. A más B. ¿Sí? Muy bien. Entonces, observa aquí. 20, 60 y 70. ¿Cuánto faltaría para 180 grados? 30. Ahora quiero que observes este triángulo de acá. Si deseas, lo podemos retirar. Tenemos aquí 40, tenemos aquí 30, tenemos aquí abajo B y aquí tenemos a un lado A. Quiero que observes la similitud de este triángulo con el triángulo de acá. 40, B y A. Es más, podemos retirarlo para que también puedas verlo. En el triángulo AB, y vamos a colocarle aquí P, ¿no? ABP, no, Q, perdón. Q, ¿no? El triángulo ABQ. A, B y Q. ¿Cuánto vale BQ? A. ¿Cuánto vale de Q hasta A? B. ¿Cuál es la media que está entre esos dos? 40, y aquí tengo X. ¿Qué podemos observar acá? Aquí podemos observar una congruencia de triángulos. Aquí podemos rellenar con cualquier otra letra. T, S y C. ¿Qué podemos observar entre el triángulo ABQ y el triángulo CTS? Podemos observar una congruencia. Triángulo ABQ es congruente con el triángulo CTS. Entonces, ¿cómo yo es que puedo identificar la congruencia entre triángulos? Existen varias formas. Puede ser por lado, lado, lado. Puede ser por lado, ángulo, lado. Puede ser por ángulo, lado, ángulo. Puede ser también, a ver qué otra manera, creo que podemos identificar estas tres primeras, como para empezar. ¿Cuál es la que se puede identificar en este ejercicio? La de acá. Lado, ángulo, lado, ¿no? Lado, ángulo, lado. Entonces tenemos dicha correspondencia para poder encontrar la congruencia entre estos dos triángulos. Entonces, al frente de A corresponde 30. Al frente de A, entonces, al ser congruentes, si no les quedó claro qué significa congruencia de triángulos, estos dos triángulos son idénticos. Punto. Al frente de A estoy teniendo 30, al ser congruente con este otro triángulo, al frente de A, ¿quién es? Al frente de A es 30. Entonces, X igual a 30 grados.
Y este sería el resultado del ejercicio número 19. Bien, continuemos con el ejercicio número 20. Dice, en un triángulo A, B y C, exterior y relativo al lado BC, se ubica el punto P. El punto P y CP se ubican los puntos Q en AB y M en PC, ¿verdad? ¿Qué más dice? En AC se van a ubicar los puntos N y D. Va a seguir la secuencia A, N, D y bueno, C, ¿verdad? La intersección de QN con AP es F y la intersección de DM con BC, el punto E. Me dicen que la medida del ángulo ABC igual a la de QMD. ABC igual a la de QMD. Si me dan esa igualdad, entonces yo puedo decir que aquí es alfa y aquí también es alfa, ¿verdad? También me indican que la medida del ángulo NQM es la misma que la medida del ángulo APC. Es decir, si yo coloco aquí delta, esto también tiene que ser un ángulo delta, ¿correcto? Por último, AFN más DC. Primero, la medida del ángulo AFN yo lo desconozco. Voy a colocarle una letra A. Y la medida del ángulo DS también desconozco, así que va a ser P. Entonces, puedo decir que A más B es igual a θ. Bien, finalmente, me piden la suma del ángulo BAC más la suma del ángulo ACP. Observa, para poder continuar con este ejercicio, tenemos que poner en claro que podemos separar de la siguiente manera. La suma del ángulo BAC más ACP. ACP entendemos por todo este ángulo. Es decir, que ACP lo podemos separar en el ángulo ACB más la medida del ángulo BCP. Nos vamos a percatar de un detalle, que la medida del ángulo BAC más la medida del ángulo ACB forman parte del triángulo ABC, es decir, estoy sumando dos ángulos internos de dicho triángulo. Entonces, debe ser lógico que si yo sumo dos ángulos interiores es 180 menos el tercer ángulo interior, que sería alfa, ¿verdad? Listo, ya completé la primera parte. ¿Qué faltaría ya? La medida del ángulo BCP. Listo, solamente faltaría la medida del ángulo BCP. Ahora, vamos a empezar a mover ángulos con la finalidad de poder obtener dicho ángulo que aún falta. Yo tengo aquí el ángulo A, ¿puedo pasarlo para acá? Sí. Tengo el ángulo B, lo paso para este lado, este ángulo B. Seguimos. Si te estás dando cuenta aquí, en la figura FQMP, puedo separarla aquí a un lado, o por lo menos tiene esta forma, ¿verdad? ¿Qué me dice la propiedad cuando tengo dicha figura? La suma del ángulo de los ángulos de la parte izquierda va a ser la misma que la suma de los ángulos de la parte derecha. Esto quiere decir que si yo tengo delta y A, delta más A va a ser igual a delta más, ¿qué ángulo a mí me faltaría para completar esa igualdad? A, ¿verdad? Listo, ya tengo el ángulo A. Continuamos. Este ángulo de acá, tenemos A, alfa. ¿Qué ángulo me faltaría para completar aquí? 180 menos alfa menos
A. ¿Sí? Ya tengo 180 menos alfa menos A. ¿Qué ángulo es este? Este ángulo de acá viene a ser el ángulo BCP. Entonces, vamos a hacerlo a un lado. La medida del ángulo BCP más la medida de 180 menos alfa menos A, vamos a escribirlo aquí a un lado. 180 menos alfa menos A. La suma de estos dos ángulos interiores me tiene que dar como resultado el ángulo exterior, el cual es B. Entonces, para poder hallar la medida del ángulo BCP, lo único que tendría que hacer es pasar a 180 restar, el alfa sumar y el A sumar. Entonces, finalmente, 180 menos alfa más, ¿cuánto vale el ángulo BCP? El ángulo BCP es B menos 180 más alfa más A. ¿Correcto? ¿De dónde hemos sacado esta información? De esta parte, ¿verdad? Es más, lo puedes escribir. B menos 180 más alfa más A va a ser igual a la medida del ángulo BCP. Listo, ya tengo la medida del ángulo BCP. Entonces, concluyendo, a mí me están pidiendo toda esta suma. ¿Podemos eliminar? Sí, 180 con 180, alfa con alfa, y finalmente me quedaría A más B. ¿Cuánto es A más B? El valor de A más B. Inicialmente nos habían dado el dato que la suma de estos dos ángulos es teta, es decir, A más B es igual a teta. Este sería el resultado del ejercicio número 20. En el ejercicio número 21 tenemos un triángulo A, B y C, isósceles AB igual a BC. Se van a trazar las serianas AM y BP. ¿Qué más? BAM va a ser igual que BPC. BAM igual a BPC, los cuales van a tener el mismo ángulo 30. ACB va a ser igual a 40, AC y B. El ángulo ACB va a ser igual a 40 y me están pidiendo la medida del ángulo AMP, el cual hemos colocado una incógnita X, ¿correcto? Bien, lo primero que tenemos que hacer para este ejercicio, observa, 30 más 40, vamos a colocar aquí 70 grados. Segundo, como es un triángulo isósceles, el triángulo ABC, entonces, dime, si aquí es 40, ¿cuánto sería acá? 40, es decir, faltan 10 grados para que llegue a 40. Segundo, tengo acá 40, 70, ¿cuánto faltaría? 70 grados, correcto. Segundo, observa, tengo aquí 70, 70, viene a ser un triángulo isósceles, es decir, que el lado AB va a ser igual al lado AP. Bien, continuamos. Vamos a trazar la altura del triángulo isósceles ABP. Trazamos la altura del triángulo ABP, el cual es isósceles. ¿Qué me dice la teoría al trazar la altura de un triángulo isósceles? Que va a funcionar como mediana y como bisectriz. Mediana, es decir, la base la va a partir en dos segmentos iguales, y en bisectriz porque el ángulo que no es igual va a tener que partirlo en dos ángulos iguales, ¿verdad? Es decir, aquí es 20 y para llegar a 20 en el otro ángulo 10 y 10. Muy bien, entonces ya tenemos aquí la recta de simetría.
la recta de simetría A hasta el punto de acá, ¿no? Donde llegan en los pies de la perpendicular. Voy a prolongar esta altura hasta llegar a la recta BM. ¿Y qué observo ahí? Observo también que la mediana puede ser también mediana, pero de un triángulo, el cual puedo construirlo al cerrar la figura aquí. ¿Sí? Si deseamos podemos colocarle una letra N. Entonces, el triángulo BN y P tiene como altura también esta prolongación, ¿verdad? ¿Por qué también tiene como altura? Porque ya que hemos proyectado esto de acá en 90 grados para que sea un ángulo de 180 grados, ¿correcto? Gracias a esta mediana también concluimos que es un triángulo isósceles, es decir, la recta BN es igual a la recta NP. Listo, ya tenemos el triángulo isósceles. ¿Qué más podemos concluir aquí también? Tenemos 30, 90, 60. Aquí también, observa, 30, 90, 60, 60, 60, aquí también 60. Si proyectamos aquí también la recta, también podemos escribir que aquí es 60 grados. ¿Con qué objetivo estoy haciendo y empezando a llenar todos estos ángulos? Estamos observando que el punto M puede funcionar como un excentro. ¿Para qué triángulo? Para el triángulo ANP. El triángulo ANP tiene como excentro el punto M. Ahora, ¿qué viene a ser un excentro? Simplemente vamos a colocar la característica que hace que ese punto sea un excentro, ¿no? Supongamos que tengamos un triángulo A, B y C. Un excentro al trazar del vértice hasta dicho punto funciona como bisectriz para dicho ángulo A. Si trazamos de B hasta E, también una bisectriz para el ángulo exterior. Igualmente para acá, es decir, alfa, alfa, beta, beta, teta, teta. ¿Correcto? ¿Dónde podemos visualizar eso? Acá, mira, ANP, tenemos M excentro, llega hasta el punto A, 10 y 10. Llega hasta el punto N, 60, 60. Entonces, al llegar al punto P, va a tener dos ángulos iguales. Y estos dos ángulos iguales, ¿cuáles van a ser? Van a ser el suplemento de 70 y 30 para 180. Sumamos 70 más 30, 100. ¿Cuánto faltaría para 180? 80. Vamos a partirlo en dos partes iguales, 40 y 40. Finalizando con un ejercicio. Observemos la figura, ¿no? Aquí. Observemos la figura ANPM. ANPM. ¿Qué pasa con esta figura? Tenemos los ángulos 10, 60, X y 40. Ya habíamos dicho que la suma de estos dos ángulos va a ser igual a la suma de estos otros dos ángulos. Concluimos, 10 más 60 igual a X más 40. ¿Cuánto vale X? El valor de X es igual a 30 grados, ¿verdad? Entonces esa sería la respuesta del ejercicio número 21. Ejercicio número 22. Dice, en el interior de un triángulo ABC se ubica el punto P interior, tal que BP es igual a AC.
BP igual a AC. ¿Qué más? ABP, muy bien. Aquí me están indicando algo, que ABP es igual a 60 menos BAP. ¿Qué pasaría si nosotros pasamos a sumar el ángulo BAP? Obtenemos medida del ángulo ABP más la medida del ángulo BAP. Eso va a ser igual a 60 grados. No, la medida del ángulo ABP más la medida del ángulo BAP es igual a 60 grados. ¿Qué quiere decir? Que estoy sumando dos ángulos interiores del triángulo BAP. Y al sumar dos ángulos interiores que me dan igual a 60, entonces el tercer ángulo, para que cumpla con la sumatoria de los ángulos igual a 180, tiene que ser 120. Una vez que tengo este 120, ¿qué más me dice el ejercicio? Número 22. Dice, ACP es igual a 90 menos 3 teta y PAC, si no me equivoco, sí, es igual a 2 teta. Me piden calcular el ángulo PBC. Le hemos colocado una incógnita X, pero tiene que ser en función de teta. Muy bien. Borramos esta parte. Ya quedó claro que en el punto P vamos a tener un ángulo de 120 grados. Muy bien. Generalmente en estos ejercicios, cuando tenemos dos lados iguales, pero que no se pueden relacionar de ninguna otra forma, vamos a construir el triángulo equilátero para poder sacarle cualquier otra información que no se pueda visualizar en la figura, ¿no? Primero, prolongamos a P. Segundo, como tenemos aquí el valor de 2 teta, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear primero un triángulo isósceles, es decir, un 2 teta aquí también. Primero, sumamos ángulo interior más ángulo interior, ángulo exterior. 90 menos 3 teta más 2 teta, obtenemos 90 menos teta. Seguimos. Si aquí tenemos 90 menos teta, 2 teta, ¿cuánto faltaría aquí para que llegue a 180? Correcto. Sería 90 menos teta. Listo, continuamos. Un triángulo isósceles. ¿Qué más podemos sacar de acá de este ejercicio? Completamos aquí el triángulo. Podemos aquí colocarle un punto Q. Entonces, el punto B, P y Q, un ángulo de 60 grados. ¿Por qué aquí podemos obtener un ángulo de 60 grados? Porque aquí ya tenemos 120. El suplemento sería 60, ¿no? Todo este ángulo, 180 grados. Segundo, como te había indicado, el 2 teta lo habíamos colocado un ángulo de 2 teta o formado un ángulo de 2 teta para poder sacar un isósceles. El primer isósceles fue este, pero ¿cuál es el segundo isósceles? En el triángulo ACQ. Es decir, que si al frente de este 2 teta tenemos esta línea, al frente del otro 2 teta obtenemos la misma línea. Segundo, habíamos dicho que aquí es un ángulo isósceles 90 menos teta y 90 menos teta. Entonces, aquí tenemos la misma línea, ¿no? El triángulo isósceles PQC. Dime, si tengo aquí 60 y estos dos lados también vienen a ser iguales, ¿qué ángulos deben formar aquí para que sean de la misma medida? 60 grados, ¿no? 60 y 60 tenemos un ángulo isósceles, pero por sorpresa también tenemos un triángulo equilátero. Entonces viene a ser un triángulo equilátero de 60, 60 y 60. Continuamos. Tenemos aquí otro triángulo isósceles, BCQ. En el triángulo BCQ tenemos como lados iguales BQ y QC. ¿Qué quiere decir? Que este ángulo y este otro ángulo son lo mismo. Vamos a completar. Entonces, si aquí yo tengo 60 más 2 teta, ¿qué ángulos debo tener acá para que tengan la misma medida?
60 menos teta y 60 menos teta. Finalmente, para obtener la medida de x, observamos el ángulo PBQ. La medida del ángulo PBQ, ¿cuánto es igual? Supuestamente aquí en el ejercicio, no, aquí ya observamos en el ejercicio que tiene una medida de 60 grados. Entonces, como ya tenemos la medida de 60 grados, podemos sumar x y podemos sumar 60 menos teta, y esto también lo igualamos a 60 grados, ¿no? X más 60 menos teta forman todo este ángulo, el cual es 60 grados. Eliminamos el 60, al pasar a restar se van a eliminar, y obtenemos teta pasándolo con signo positivo. Tenemos el valor de x. X es igual a teta grados. Esa sería la respuesta del ejercicio número 22. En el ejercicio número 23 nos dice, en la figura mostrada, calcular DAE. Listo. DAE le hemos colocado una incógnita x. Tenemos el ángulo alfa, alfa, teta y teta. Primero, vamos a seguir completando ángulos. Aquí, 2 teta, 90. 90 menos 2 teta. Segundo, 90 x, 90 menos x. ¿Qué más podemos obtener de esta figura? Tenemos aquí 90 alfa. ¿Cuánto sería aquí? 90 menos alfa. Listo. Veamos si nos dan otro dato de la figura. No. Listo. Una vez que ya tenemos los siguientes datos, decimos x va a ser igual. ¿Cuánto sería? Teta más 90 menos alfa. ¿Sí? Vamos a guardar este dato para finalizar. Dime, ¿qué ángulo es todo esto? Sería un ángulo de 180 grados. Entonces sumamos 90 menos 2 teta más 2 alfa igual a 180 grados. 2 alfa menos 2 teta igual a 90 grados. Alfa menos teta igual a 45. ¿Podemos reemplazar esto acá? Sí. X viene a ser igual a 90. Vamos a retirar un menos para que todo quede como alfa menos teta, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí está en desorden. Tenemos un 90 menos alfa más teta, pero al retirar un menos podemos obtener alfa menos teta. Entonces, x es igual a 90 menos. ¿Cuánto es alfa menos teta? Alfa menos teta es 45. 90 menos 45, 45 grados, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el valor de x? El ángulo DAE, 45 grados, ¿no? Esa sería la respuesta del ejercicio número 23. Haciendo un repaso rápido, lo primero que fue es, empezamos a llenar datos. X 90, 90 menos x. 2 teta, 90 menos 2 teta, debido a que también tenemos un triángulo rectángulo. Segundo, 90 y alfa, 90 menos alfa. La suma de teta y 90 menos alfa me da como respuesta x. Finalizando aquí, alfa más 90 menos 2 teta más alfa, su suma me da 180 grados. Efectuamos todo esto y me da alfa menos teta igual a 45. Aquí tenemos los datos desordenados. Los ordenamos. 90 menos alfa más teta. Retiramos el menos y quedaría 90 menos alfa menos teta. No, hemos colocado a un lado el menos y le hemos colocado en paréntesis el alfa y el teta. ¿Tenemos el valor de alfa menos teta? Sí. Alfa menos teta igual a 45. Entonces, 90 menos alfa menos teta es 90 menos 45.
Respuesta, 45 grados es el ángulo de AE. Respuesta del ejercicio número 23. Número 24. En un triángulo ABC se tiene que la medida del ángulo A es 4 veces la medida del ángulo C. Nos piden demostrar que AB es menor a BC y BC es menor a 4 veces AB. La primera parte es más sencillo de demostrar, ¿no? ¿Cómo podríamos demostrarlo? Sabemos que 4 alfa va a ser mayor a alfa. Entonces, si 4 alfa es mayor a alfa, ¿de qué manera podemos relacionarlo con los lados? Correcto. Al frente de 4 alfa está BC y al frente de alfa se va a encontrar AB. Entonces, tenemos la primera parte demostrada. AB, podemos cambiarlo de orden. AB menor a BC. ¿Qué pasaría con esta segunda parte? BC es menor a 4 veces AB. Vamos a trazar la siguiente recta. Con el objetivo de que este ángulo sea 4 alfa. Seguimos. Si aquí es 4 alfa y aquí es alfa, aquí le corresponde 3 alfa. Trazamos nuevamente. Tenemos aquí 3 alfa. Entonces podemos aquí nosotros escribir 2 alfa. Trazamos esa recta con tal de que aquí sea un ángulo de 2 alfa y aquí ¿cuánto sería? 3 alfa. Listo. A AB le vamos a colocar una medida A. ¿Correcto? Aquí vamos a colocarle M y aquí N, ¿no? Segundo, tenemos el triángulo isósceles de 4 alfa y de 4 alfa. Entonces aquí corresponde una medida del lado A. A, 4, 4 alfa, ¿verdad? Tenemos aquí 3 alfa y 3 alfa. Triángulo isósceles se refleja aquí el lado A. Seguimos, trazamos otra recta más con el objetivo de que aquí sería alfa. Alfa más alfa, 2 alfa. Obtenemos este último triángulo isósceles donde aquí es A, y aquí también tenemos otro triángulo isósceles, alfa y alfa. Aquí también vamos a tener lado A. Lo único que vamos a hacer es analizar el triángulo de acá y este triángulo, perdón, el triángulo de acá. ¿Sí? Es más, solamente este triángulo. ¿Bien? El triángulo pequeño y este triángulo grande. Comencemos con este triángulo grande. Tenemos aquí N, se encuentra A menos A más A. ¿Correcto? Esta teoría es la teoría de existencia del triángulo, ¿no? Se dice que un lado se va a encontrar mayor a la diferencia de los otros dos lados y menor a la suma de los otros dos lados, ¿no? En este caso, como tenemos un triángulo isósceles, A menos A, 0, la verdad no nos interesa mucho esta parte. Lo que nos viene a interesar es esto, ¿no? Que N va a ser menor a 2A. Entonces, podemos escribir que N menor a 2A. Segundo, veamos este pequeño triángulo, alfa, alfa, A y M. Vamos a hacer lo mismo. M se encuentra menor a 2A, ¿no? Suma de área sería 2A. Sumemos estas dos desigualdades, N más M, 2A más 2A. ¿Cuánto es N más M? N más M vendría a ser el segmento BC. BC va a ser menor a 4
A. Pero, ¿quién es A? A es el segmento AB. Reemplazamos y tenemos la última parte demostrada, ¿no? Le agregamos aquí BC mayor a AB, ¿no? Y ya quedaría demostrada la desigualdad que nos habían pedido al inicio, ¿no? Esa sería la respuesta, la solución al ejercicio número 24. Número 25. Tenemos la siguiente figura. Nos indican que BQ más NM es igual a A. Me piden hallar la medida del lado PB. Empezaremos a llenar ángulos con tal de poder obtener algún otro dato de esta figura. Observa. Tenemos aquí 2 alfa, ¿sí? Alfa y alfa, 2 alfa, 90. ¿Cuánto obtengo acá? Perdón. Alfa 90, 90 menos alfa, ¿sí? Alfa y 90, 90 menos alfa. Alfa y 90, ¿cuánto obtengo acá? 90 menos alfa. Observa que aquí yo tengo 90 menos alfa, entonces este ángulo de acá también sería 90 menos alfa. ¿Qué estoy obteniendo en esta parte? Estoy obteniendo un triángulo isósceles, ¿no? BQN sería un triángulo isósceles. Continuamos. BN va a ser igual a BQ. Vamos a escribirlo aquí a un lado. BN igual a BQ. Pero al inicio nos habían dado que BQ es igual, BQ más NM es igual a A. Podemos reemplazar en vez de BQ, BN, sí, porque tienen la misma longitud. Entonces ahora sería BN más NM es igual a A. ¿Cuánto sería BN más NM? El segmento BM. ¿Correcto? Ya tenemos el segmento BM. Es decir, que todo este segmento vale A. No. Seguimos resolviendo. Dime, tenemos aquí el segmento de 2 alfa, ¿no? 2 alfa. Tenemos 90. ¿Cuánto me tendría que dar acá? 90 menos 2 alfa. Este segmento de acá. Primero, 2 alfa y 90. 90 menos 2 alfa. Como aquí es 90 menos 2 alfa, aquí también sería 90 menos 2 alfa, ¿verdad? 90 menos 2 alfa y 90 menos 2 alfa, nuevamente tenemos un triángulo isósceles. ¿Cuáles son los segmentos que van a ser iguales aquí? El segmento BM va a ser igual al segmento BP, ¿no? En el triángulo BPM voy a tener 90 menos 2 alfa y 90 menos 2 alfa. Quiere decir que el segmento BM y el lado BP van a tener misma longitud. ¿Cuánto vale BM? A es igual a BP, ¿no? Y esta sería la respuesta a lo que nos están pidiendo, ¿no? ¿Cuál es la longitud del lado BP? A. Esa sería la respuesta del ejercicio número 25. Número 26. Aquí también es cuestión de demostrar. Dice, en un triángulo de perímetro 2P, ¿qué quiere decir perímetro? La suma de los 3 lados de un triángulo, ¿correcto? Bueno, demostrar que la suma de las longitudes de las 3 serianas, es decir, vamos a trazar 3 serianas, las cuales no van a concurrir en un punto, es decir, una puede estar por acá y otra por acá. No van a tener, las 3 no van a encontrarse en un solo punto, sino que van a ir arbitrariamente por su lado. ¿Qué más dice? Demostrar que la suma de todas esas 3 serianas va a estar comprendida entre P y 3P. Primero, hemos colocado ciertas letras para poder identificar a cada seriana, ¿no? Seriana que parte de AP, seriana que parte de BR, seriana que parte de CQ.
Le hemos colocado los puntos M, N, Q cuando llegan a los determinados lados, y a cada lado del triángulo le hemos colocado A, B y C. También añadiéndoles, le hemos colocado a una parte del lado BC X, a una parte del lado AB le hemos colocado Y, y a una parte del lado, en este caso QC, le hemos colocado Z. Lo único que tenemos que nosotros aquí trabajar sería nuevamente existencia de triángulos, ¿no? Es decir, que un lado se va a encontrar entre la suma de los otros dos lados, pero mayor a la resta de los otros dos lados, ¿no? Resta, suma, resta, suma, resta, suma, resta, suma y resta, suma, ¿no? Ahora, ¿de qué manera vamos a identificar? Simple. Comencemos con la seriana P. En la seriana P nos damos cuenta que va a dividir el triángulo ABC en un triángulo ABN y en un triángulo ANC. Primero vamos a trabajar con el triángulo ABN. En el triángulo ABN podemos sacar la existencia. P se va a encontrar mayor que B menos X, B menos X, pero menor que B más X, ¿no? Lo mismo para el Q. Si buscamos la seriana Q para el lado de acá, triángulo AMC, va a tener como límites C menos Y, pero menor a C más Y. Igualmente para la seriana R, ¿no? La seriana R va a tener como límites A y Z, su resta, pero menor a la suma. ¿Qué pasaría para los otros lados? En el caso de P, nosotros ya habíamos trabajado con X, pero nos faltaba lo restante. Dime, si aquí tiene un valor de X, entonces aquí sería A menos X. No, lo mismo para Z. Si tenemos aquí Z, sería C menos Z. Y en el lado de acá, si teníamos Y, lo restante quedaría como B menos Y. Hacemos nuevamente lo mismo. Tenemos el triángulo ANC. Entonces, la seriana P se va a encontrar entre mayor que la resta de C y A menos X, pero menor que la suma de C y A menos X, ¿no? Lo mismo para Q. La seriana Q va a ser mayor que la resta de A y B menos Y, pero menor que la suma de A y B menos Y. Y lo mismo para la seriana R. La seriana R va a ser mayor a la resta de B y C menos C, pero menor que la suma de B y C menos C. Vamos a ordenar esto de acá. Sería C menos A más X. ¿Por qué? Porque este menos de acá va a ingresar y sería menos por menos más, ¿no? Menos por menos más y menos por menos más. A, B y C sí quedarían con los signos negativos, ¿no? Lo primero que vamos a hacer, sumemos P más Q más R. ¿Qué obtenemos acá? P más Q más R. Obtenemos, por un lado, B más A más C. Pero A más B más C, el ejercicio inicialmente nos había dado el dato que la suma de los tres lados, el perímetro del triángulo va a ser igual a 2P. Lo reemplazamos entonces por 2P. ¿Qué más obtenemos? Menos X menos Y menos Z. ¿Qué pasa con el lado derecho? En el lado derecho lo mismo. A más B más C, 2P, y aquí obtenemos una suma. X más Y más Z. Finalmente, en la parte derecha, una vez ya ordenado, hacemos lo mismo, ¿verdad? P más Q más R, A más B más C. Aquí vamos a obtener 2P menos A menos B menos C menos 2P, ya que al tener signos iguales se van a sumar, pero van a conservar el signo negativo. Más X más Y más Z. No vamos a escribir aquí abajo más Y más Z. Lo mismo para este lado.
C más A más B más A más B más C menos X menos Y menos Z. Finalmente, sumamos ambas partes, P más Q más R más P más Q más R, vamos a obtener 2 veces P más Q más R. Colocamos las desigualdades. Al sumar esos extremos, te das cuenta que aquí tenemos menos X menos Y menos Z más X más Y más Z, ¿verdad? Eliminamos, ya que al sumar se van a estar eliminando. ¿Qué obtenemos aquí? Una cosa más, 2P menos 2P también se elimina, y lo único que nos quedaría como resto sería el mismo 2P. ¿Qué obtenemos aquí? Lo mismo, X menos X se va, Y menos Y también se va, y Z menos Z también se elimina. 2P más 2P más 2P. Vamos a escribir el resultado final, 6P. Dividimos entre 2 todo. ¿Qué nos quedaría? Vamos a escribirlo con negro para que se pueda notar. P más Q más R y 3P. ¿No? P más Q más R. Tal vez aquí debimos haberle cambiado, en vez de P podemos haberle colocado tal vez M, ¿no? Para que no se confunda con el perímetro. Le cambiamos solamente aquí M, M, tenemos aquí M, M, y aquí M, ¿verdad? Listo, entonces una de las serianas es M, ¿no? Solamente ese fue el único detalle que cambiamos. Entonces, tenemos M, M y M. La suma de las 3 serianas se va a encontrar entre mayor a P, pero menor a 3P, ¿no? Entonces ya quedaría demostrada la proposición que me habían dicho, que la suma de las 3 serianas van a ser mayor a P, pero menor a 3P, ¿no? Ejercicio número 27. En el ejercicio número 27, ¿qué me dice? Ya. Ejercicio número 27. Dice: en un triángulo rectángulo A, B y C, recto en B, se traza la seriana AM, ¿no? ¿Qué más dice? 2 veces CAM más 3 veces BAM. Vamos a colocar aquí la seriana AM. Me dice que 2 veces el ángulo CAM más 3 veces el ángulo BAM va a ser igual a 90 grados. Como nosotros desconocemos dichos ángulos, vamos a colocarle aquí alfa y aquí beta. Finalizando, calcular la medida de la recta o del lado AM. Primero, ¿cómo podemos resolver dicho ejercicio sin hacer muchos trazos? Tal vez, ¿no? Nos están indicando que 2 veces CAM, 2 veces, ¿cuál es el ángulo CAM? El ángulo CAM es el ángulo beta, más, ¿qué más? 3 veces el ángulo ángulo BAM es el ángulo alfa, eso viene a ser igual a 90 grados. Listo. Entonces, si 2 beta más 3 alfa es igual a 90 y yo tengo aquí un alfa y un beta, ¿cuánto faltaría para entonces completar el 180 grados? Faltaría aquí 2 alfa más 1 beta. Muy bien. Aquí voy a comenzar a hacer unos trazos. Prolongamos la recta AC. Y trazamos una recta aquí, un poquito más recto aquí.
con el objetivo de que aquí se forme un ángulo de alfa más beta. Y dime, si aquí tengo alfa más beta, ángulo interior, ¿cuánto faltaría aquí en el ángulo interior para completar este ángulo exterior? Alfa. Segundo, me están pidiendo el valor de A, de X. Dime, ángulo interior más ángulo interior, ángulo exterior. Entonces, ¿qué valor tiene este ángulo? 2 alfa más 2 beta. Trazamos aquí una recta para poder formar nuestro triángulo isósceles. 2 alfa más beta, ¿dónde podríamos trazar para poder llegar al resultado aquí? A ver. Tenemos 2 alfa más 2 beta. Si nosotros sabemos que todo ese triángulo tiene que sumar sus ángulos interiores 180 grados, entonces tenemos 2 beta más 3 alfa igual a 90. Si multiplicamos por 2, tenemos que 4 beta más 6 alfa va a ser igual a 180, ¿no? Pero nosotros ya tenemos aquí 2 alfa más 2 beta. 2 alfa más 2 beta. ¿Cuánto nos faltaría para 180? 4 alfa más, en todo caso, 2 beta, ¿no? Entonces, yo ya tengo este ángulo y los otros dos ángulos se van a repartir 4 alfa y 2 beta. Entonces, para yo poder encontrar, voy a construir aquí un triángulo isósceles. Le correspondería acá 2 alfa más beta, 2 alfa más beta. ¿Correcto? Un triángulo isósceles, entonces, si al frente de 2 alfa más beta tengo A, al frente de 2 alfa más beta obtengo el ángulo A. Ya tengo una parte de AM. Me están pidiendo a mí el valor del segmento AM. Ya sé que vale A. Antes de proseguir, ángulo exterior 2 alfa más beta. ¿Cuánto sería acá? Alfa más beta. Observa esta figura de acá. Ahí alfa más beta y alfa, ¿no? Entonces, podríamos encontrar tal vez una congruencia y así poder encontrar el otro lado que nos falta para poder encontrar la medida del ángulo M. ¿Qué es lo que podríamos hallar para poder lograr lo cometido? Al frente de alfa nos faltaría esta figura de acá. Al frente de alfa no tenemos ningún otro lado. Observemos al frente del otro ángulo, aquí y aquí. Si te das cuenta, en el triángulo vamos a colocarle aquí Q. En el triángulo ABQ tenemos alfa más beta, Si tenemos aquí alfa más beta y alfa más beta, se convierte en un triángulo isósceles. ¿Qué quiere decir? Es decir, yo le coloco aquí un símbolo, ¿no? Un punto. Aquí también le correspondería otro punto. Y acabamos de encontrar la congruencia. Como les había mencionado anteriormente, la congruencia se puede encontrar por lado, ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo, lado, 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 ¿verdad? En este caso hemos encontrado por ángulo, lado, ángulo, ¿verdad? Ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. ¿Cuál es el ángulo? Alfa. ¿Cuál es el lado? En este caso, el símbolo del punto. ¿Y cuál es el otro ángulo? Alfa más beta. No, al símbolo punto se decían, pueden colocarle, por ejemplo, que tiene una medida L, ¿no? Aquí también una medida L. Entonces, ángulo alfa, lado L, ángulo alfa más beta. Entonces, finalmente, el triángulo AB, vamos a colocarle aquí R es congruente con el triángulo BCQ. Congruencia. Y si hay una congruencia aquí, al frente
frente de alfa más beta, ¿quién se encuentra? A más B. Entonces, al frente de alfa más beta, ¿quién se debería encontrar? A más B. Escribamos aquí A más B. Ya tenemos AR, ya tenemos RM. ¿Cuál es el valor de AM? El valor de AM es A más B más A. O si deseamos escribir 2A más B, ¿no? De forma ya directa. Entonces, lo que nos están pidiendo es la recta AM es igual a 2A más B. Esa sería la respuesta del ejercicio número 27.